Tras este funesto episodio, pese a la estrecha simpatía y conexión ideológica de Moratinos con el régimen castrista y con la izquierda autoritaria y populista latinoamericana, las relaciones hispano-cubanas quedaron bastante tocadas, sobre todo por el resentimiento que provocó en el gobierno de los Castro la injerencia de los espías españoles con propósitos desestabilizadores. Sin embargo, meses después, el obstinado ministro tendría ocasión de demostrar una vez más su solidaridad con la dictadura cubana. Orlando Zapata Tamayo fue un albañil y fontanero vinculado a la oposición al régimen de su país. Entre el 2 y el 3 de diciembre de 2009, Zapata comenzó una huelga de hambre como protesta contra el gobierno cubano por haberle sido negada la elección del uniforme blanco que visten los disidentes, así como para denunciar las condiciones de vida de otros prisioneros. Las autoridades penitenciarias le negaron el agua durante 18 días, lo que le llevó a un deterioro de su salud e insuficiencia renal. Zapata insistió en la huelga de hambre y fue ingresado en el hospital de Camagüey en una fecha no especificada. Allí se le administraron líquidos por vía intravenosa contra su voluntad. El 16 de febrero de 2010 su estado empeoró y fue trasladado al hospital Hermanos Armeijeiras, donde falleció el 23 de febrero de 2010. La muerte de Zapata Tamayo generó una ola de repulso en la comunidad internacional y de protestas de la oposición cubana al régimen, lideradas estas por las damas de blanco, valerosas luchadoras que guardan algún grado de parentesco con los opositores encarcelados. Las mismas irrumpieron en las calles de La Habana, obligando a los represores a desplegar un intenso dispositivo de seguridad con capacidad móvil, pues sus peregrinaciones podían ocurrir en cualquier barrio de la capital. El 24 de febrero de 2010, al día siguiente de fallecer Orlando Zapata, Guillermo Fariñas, otro líder opositor, comenzó en su domicilio de Santa Clara su 23ª huelga de hambre, según sus palabras, para exigir la liberación de 26 presos políticos que están enfermos. El 4 de marzo fue trasladado a un hospital de Santa Clara al agravarse su estado de salud, aunque se recuperó y se le permitió volver a su domicilio. Desde el comienzo de su ayuno, Fariñas recibió el apoyo de diversos colectivos, entre ellos la Alianza Democrática Cubana y la Asociación de Mujeres Cubanas Damas de Blanco. En el transcurso de esta huelga, el ministro de Asuntos Exteriores de España confirmó que las autoridades españolas habían ofrecido a Fariñas la posibilidad de exiliarse en España, opción que fue rechazada por este. Finalmente, el 8 de julio de 2010, Fariñas anunció que abandonaba su huelga de hambre tras hacerse público que el gobierno cubano pondría en libertad a 52 presos políticos, tras la mediación del canciller español Miguel Ángel Moratinos y de la Iglesia Católica Cubana en segundo plano. Resumen. El plan concebido por Zapatero y respaldado por su ministro de Exteriores tuvo ciertamente un efecto boomerang, pues consiguió todo lo contrario de lo que se proponía. En vez de crear gradualmente un mínimo de condiciones para una transición hacia la democracia en Cuba, aprovechándose de la permeabilidad de algunos importantes líderes moderados, precipitó la destitución de estos y, en consecuencia, el fortalecimiento del grupo de línea dura liderado por Raúl Castro como ministro de las Fuerzas Armadas y general gerente de la élite extractiva verde olivo. Como resultado de tal descalabro, quedaron muy tocadas las relaciones con el régimen. De aquí que apenas se le brindó la oportunidad al gobierno y al canciller español, no dudaron en ofrecer sus buenos oficios para salvar de la primera crisis de gobierno a Raúl Castro, el cual, muy presionado internacionalmente y soportando una contundente respuesta de la oposición, encontró de repente en Moratinos a un aliado dispuesto a hacer las veces de apagafuegos de la crisis del régimen. Así que no solamente destruyeron una posibilidad latente de cambio desde dentro del régimen, sino que al final contribuyeron a su apuntalamiento. Raúl Castro afrontará su segunda crisis de gobierno tras la muerte de su hermano. Tal
Tal acontecimiento provocará un reforzamiento de la presión internacional sobre el régimen para su democratización y seguro también alguna respuesta de la oposición en línea con esta demanda. Sin embargo, el haberse desembarazado de algunos elementos provenientes de la estructura paralela de gobierno creada por su hermano y que nunca le transmitieron confianza, Laje y Pérez Roque y otros, sumado al planteamiento retórico y programático de una reforma económica apenas abocetada en la práctica, podrían servirle de escudo y coartada para seguir eludiendo una apertura democrática de la sociedad cubana. Una tercera crisis que podría provenir de un agravamiento de las condiciones internas de supervivencia del régimen debido a la desaparición del caudillo venezolano Hugo Chávez y con de las fuentes materiales esenciales de supervivencia del régimen o de la propia desaparición biológica del general, sí no podrá ser conjurada por el poder cubano. ¿Qué papel desempeñaría el gobierno español de cualquier color político que ocupe la Moncloa durante las transformaciones que ocurran en la isla, ateniéndonos a los sistemáticos bandazos dados por la política exterior española hacia Cuba en los últimos 20 años? Es toda una incógnita. Muchas gracias.